Pero en esta mañana yo quiero que pensemos en este tema, la grandeza del Dios no conocido. Para algunos de ustedes que son cristianos y que han leído la Biblia por mucho tiempo, este tema pues les será familiar. Para algunos que no saben mucho dirán, ¿cómo es esta grandeza del Dios que no se conoce? Bueno, ahorita van a aprenderlo. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 17. Capítulo 17, el pasaje que ya se leyó. Vamos a leer algunos versículos aquí. El versículo 22 hasta el 34. Fue más o menos la lectura que se tuvo ya. Ya se leyó todo. No voy a tratar de leerlo completito ahorita, pero voy a leer hasta del 22, digamos, al 27, y después leo la otra parte. Dice la palabra del Señor así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pues porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Muy bien, esta es la grandeza de nuestro Dios en un pocos versículos aquí, y sigue la otra parte. Ahora entonces, veamos un poquito en contexto aquí dónde está el apóstol Pablo y por qué este mensaje fue tan especial en aquella ocasión. Al leer desde el capítulo 17, desde el versículo 1, vemos la persecución que sufrieron los cristianos. Ahí en Tesalónica los persiguieron, y después entonces se movieron a otro lugar, a Berea, versículo 10, y ahí predicaron el Evangelio. Y cuando estos que los persiguieron allá en la ciudad de Tesalónica supieron que estaban en Berea, los judíos levantaron a otros perversos para que fueran a perseguirlos allá también. Y entonces, para evitar que le hicieran daño a Pablo, lo sacaron. Ahí dice en el versículo 14: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia Armá, y Silas y Timoteo se quedaron ahí en Berea, ¿verdad? Ahí se quedaron, y a Pablo lo sacaron. Y entonces tendríamos que ver mapas ahí, ¿verdad? Pero por lo menos seguimos la lectura aquí. Entonces a él lo llevan, él fue conducido a Atenas. Atenas era la capital, una ciudad muy importante de Grecia en aquel tiempo, centro cultural. Ahí estaban muchos de los filósofos, los intelectuales de Grecia, muchos de ellos estaban ahí, se reunían para discutir temas de diferente clase, y entre ellos también temas religiosos. Entonces ahí, al estar esperando a Timoteo y a Silas, entonces él, se metió a este lugar al Areópago. Pero miren el versículo 16,
mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí, él miraba la situación espiritual de aquella gente, adorando ídolos, perdidos espiritualmente. Su corazón le dolía, se molestó al ver toda esa situación en aquella gran ciudad llena de intelectuales. Y algunos que son muy intelectuales, muy preparados, piensan que todo lo saben, no se dan cuenta que están espiritualmente ciegos. Y entonces, tratando de ayudarles, dice el versículo 17, que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con lo que ocurría. No fue un momento, sino él estuvo ahí visitando y cada día él hablaba del Santo Evangelio. Ahora viene aquí el versículo 18. El versículo 18 dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y miren, tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Bueno, no estaba el internet, porque a algunos de ustedes les gusta oír algo nuevo y se meten en internet y ahí aparecen cosas especiales, ¿verdad? Hay mucha basurita ahí, tengan cuidado, pero hay cosas buenas que uno puede aprender bastante, porque mucha documentación está ahí en internet. Pero aquello que no sirve, deséchenlo y agarren lo que es bueno. Pero en este caso no había ni teléfonos celulares para comunicarse, ni televisión, así que todo era en conversación, en persona. Entonces les interesaba escuchar algo nuevo. Pero yo sé, algunos de ustedes conocen esto y yo me voy a detener un poquitito en esto, porque el mensaje de Pablo es muy efectivo. Es un mensaje que nosotros ya conocemos, la grandeza del Dios no conocido. Ya sabemos quién es el Dios no conocido que dice Pablo, es nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios es el creador y envió a Cristo Jesús por nosotros. Pero aquella gente no conocía nada del Evangelio. Y entonces menciona aquí en el versículo 18 dos grupos de filósofos, epicúreos y estoicos. Ellos tenían interés en toda la gente que estaba ahí. Ven que hay algunos que piensan de una manera y otros que piensan de otra manera. Entonces los que se consideraban estoicos pensaban diferente a los epicúreos y todos estaban ahí. Aquí nosotros como cristianos todos pensamos igual. Todos creemos que Cristo Jesús es el Salvador, ¿no es cierto? Es el Señor, es el Salvador. Aquí tenemos el mismo pensamiento. Pero usted va, cuando usted en la feria aquí o los días sábados que viene tanta gente aquí al centro de Hillsborough, usted habla, puede mirar a tanta gente y no todos van a pensar lo mismo. Algunos son budistas, algunos son musulmanes, algunos son tal vez, cualquier otra religión que haya, mormones, testigos de Jehová, cualquier otra religión. Usted mira un montón de gente por ahí y usted encontrará diferente manera de pensar y de ver las cosas. Y cuando usted está en su trabajo, usted encontrará personas que no piensan como usted y tienen sus convicciones. Y esta gente tenía sus convicciones. Ahora, pensemos por un momentito entonces. Yo hice una revisión de los epicúreos. Vamos a ver. Aquí había una confusión intelectual en Atenas.
había una confusión intelectual. Estaba la influencia de los epicúreos y la influencia de los estoicos. El pensamiento de ellos influía en los atenienses y en todos los que llegaron ahí, así como el pensamiento de los maestros que no conocen a Dios y a Cristo influyen en sus niños, en sus hijos o en sus nietos. Ellos están haciendo un efecto en la mente y en la conducta de sus hijos. Son personas intelectuales, son personas que saben mucho, que hacen su investigación y le dan pruebas a sus hijos de que la vida es así, y algunos que dicen Dios no existe. Y hay muchos maestros que piensan que Dios no existe, y otros que piensan que todas las religiones son buenas, otras que piensan que no hay vida más allá de esta tierra, aquí se acaba todo. Algunos que piensan así. Entonces, en este caso está la influencia intelectual, pero es una confusión. Y cuando uno va a las universidades o a las escuelas donde se encuentran con muchos maestros que no conocen o que no quieren nada con la palabra, y algunos que conocen algo de la Biblia, pero no son cristianos, no son hijos de Dios, simplemente la usan para, como asunto de literatura, porque es un libro que tiene que leerse, y algunos hasta memorizan pasajes de las Escrituras y pueden discutir con las Escrituras, pero eso no quiere decir que creen en Dios. Entonces, el intelectualismo fuera de Cristo, sin fe en Dios, confunde, y en las universidades uno llega a confundirse si uno no está seguro. Como decía un maestro que lo invitaron para una conferencia en el seminario donde estudié, y él dice, cuando yo hice mi examen de doctorado en educación, me agarraron los maestros a atacarme, y entonces me dijeron, ahora que ya está a este nivel, usted ha cambiado su pensamiento, ahora usted puede decir que sus convicciones del cristianismo y de la Biblia estaban equivocadas. Dice, no, con mayor razón mis convicciones se han afirmado, porque el propósito de aquellos maestros era cambiar la mente y quitar las convicciones de este joven estudiante que estaba graduándose en su nivel de doctorado. Así que el intelectualismo trae confusión y sus hijos pueden confundirse. Y vienen, papá, eso que tú dices no es cierto. Papá, todo está bien. Y miren, es una confusión. En parte es la parte intelectual que usan las personas. ¿Por qué ahora entonces se está dando libertad para los matrimonios que no son del mismo, los matrimonios que son así diferentes a la palabra del Señor? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque la parte intelectual está ahí, y entonces la nueva generación está aceptando esto. Pero la Biblia nos dice lo contrario, y algunos usan la Biblia y tratan de decir de aquellos versículos que hablan acerca de que es incorrecto esas relaciones homosexuales. Usan la Biblia para decir que realmente ellos tienen razón, y le dan una interpretación diferente a esos pasajes de la Biblia, cuando la Biblia es clarita. Es abominación a Dios, dice, cuando se acuesta un hombre con otro hombre. Esto es abominación con Dios. Lo mismo es abominación para Dios si un hombre se acuesta con un animal. Algunos de ustedes creen que es raro, ¿verdad? Pero algunas culturas lo hicieron, y esto sin duda lo hacen algunos a escondidas. Así que el intelectualismo, están razonando, ponen la razón humana arriba del razonamiento bíblico, que es la revelación de Dios para nosotros.
Entonces hay una confusión intelectual. Ahora miremos un poquito, ¿qué piensan entonces los estoicos? Perdón, los epicúreos primero. Los epicúreos. Miren, recuerden, espero que no se pierdan ustedes aquí. Si alguno se duerme está bien, no se preocupe, que no contarle que no se duerman todos, pero 2 o 3 pueden dormirse ahí, ¿verdad? Que se llaman de lentes oscuros. Pero que no se me duermen. Entonces, los epicúreos buscaban el sosiego necesario para una vida feliz y placentera, sin temor al destino, o a los dioses, o a la muerte. Una vida placentera. Y cuando dicen vida placentera, no tiene que ver solamente con inmoralidades, sino lo que da placer, la comida. Oh, qué agradable lo que hicieron los hermanos ayer, hamburguesas. Bueno, no estuve para el desayuno, pero huevitos, ¿verdad? Y en la tardecita ya, ¿verdad? Para quitar el hambre, carne asada, ¿verdad? Hamburguesas para el lunch, carne asada para la cena, elotitos. ¡Ay, qué rico! No, los que fueron, aquí ustedes que no fueron la perdieron. Estaba bien rico todo, eso es placer. Nos complacemos en comer, en tomar. Entonces, el placer no es solamente la parte carnal, sino aquello que nos trae gusto a nosotros. Entonces, para ellos, tenían una vida feliz y placentera y no preocuparse por lo que venía después. Los dioses no tienen nada que ver con nosotros. Acuérdense que no están pensando en el Dios creador, sino en los dioses de ellos. Así que aquí, a ver qué pasa aquí. La segunda aquí, no se debe temer a los dioses, porque si existen, no se relacionan con las personas. Este es el pensamiento de los epicúreos, recuerden, porque ahí lo dice, algunos filósofos de los epicúreos. Y usted dirá, ¿que usted ha leído esto? ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, pensaron así, no se debe temer a los dioses, porque eran griegos y ellos creían en muchos dioses. Tenían muchos dioses, y los dioses están allá, pero no tienen nada que ver con nosotros. Y eso es lo que Pablo, esa idea se las viene a quitar Pablo, el apóstol Pablo. Si existen, no se relacionan con las personas. No se teme a la muerte. ¿Por qué vamos a tener miedo a la muerte? La muerte no puede hacer algo por nosotros. Mientras vivimos, está ausente, ¿no es cierto? ¿Da sentido, sí o no? ¿Les convence ese pensamiento? Estamos vivos. La muerte no está en nosotros. ¿Tienen razón, sí o no? Mientras vivimos, la muerte está ausente. ¿Por qué va a tener miedo? Si yo tengo vida. Si se presenta, nosotros ya no estamos. ¿Y por qué tener miedo? Mira la muerte, bueno, ya me morí, ya no estoy. Ese es el pensamiento muy bueno, ¿no? Humano, de hombres, pero pareciera muy bueno. No hay que tener el futuro. No debemos de esperarlo como algo que necesariamente debe venir. ¿Qué trae el futuro? No nos preocupemos por el futuro. Vendrá. No tenemos que desesperarnos como que si no hubiera de venir. Pues la idea de los filósofos epicúreos es quitar toda clase de miedo. Y realmente el Señor Jesús no quiere que tengamos miedo, pero el Señor Jesús nos da una solución superior para quitarnos el temor. Nosotros, los cristianos, no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte es ese paso de la vida aquí en la tierra a la vida allá en la gloria. Sí, esto es diferente. El cristiano no tiene temor a la muerte, porque sabe que al pasar de aquí de esta vida uno va a vivir para siempre. Pero aquellos no tenían ese pensamiento, no creían esto. Ahora, ¿qué más sigue aquí entonces? No hay que tener temor ni a los dioses, ni a la muerte, ni al futuro. Los epicúreos, a ver, ¿qué más aquí? ¿Por qué se me falla esto?
No sé si está agarrando alguna cosa. Aquí está. Vamos a ver. Ahora, entonces, aquí volviendo a esto, entonces este era el asunto, ¿verdad? No hay que tener miedo. Pero ahora viene el mensaje de Pablo, la grandeza del Dios no conocido. Todavía un poquito estaba ahí con los estoicos, a ver si lo puedo encontrar aquí. Aquí por lo menos, aquí los estoicos, dice movimiento filosófico que se caracterizaba por su materialismo y por su rechazo a las pasiones y deseos. Esto es lo que tengo ahí, pero también los estoicos dicen que los humanos, escuchen, los humanos y cuerpos materiales se derivan de una razón universal. Esos son los estoicos, el cual también es material, una razón universal. Pero esta razón universal es Dios. ¿Pero qué Dios? Un Dios que se llama Zeus. Zeus. Y este Dios Zeus, dicen ellos, es el rey del universo. Zeus es el rey del universo. Es el padre de otros dioses. Y adoraban a Zeus como algo superior a todos. Así que ellos consideraban que las pasiones, los miedos, los deseos y los placeres eran fuera de la razón, no eran dirigidos por la razón. Así que aquí están los epicúreos y los estoicos, pero hay una cosa más de los epicúreos que no la tengo acá en el PowerPoint. Dice lo que se llama la paradoja de Epicuro. Epicuro es el creador del epicurismo, ¿verdad? Epicúreos son los seguidores de Epicuro, y Epicuro vivió antes de que Cristo naciera, ¿verdad? Vivió antes de Cristo, y él dejó su influencia, su filosófica, y dice que casi por 7 siglos permanecieron las ideas de Epicuro. Ahora, hay una paradoja muy interesante, porque esto lo he oído yo, y tal vez ustedes lo han oído, pero no sabíamos exactamente la raíz de esto. Algunos han oído, y esto lo oí en Guatemala aún: si Dios existe y todavía hay maldad, si Dios existe y tiene poder, ¿por qué no quita la maldad? Si Dios existe, ¿por qué no para la violencia? ¿Han oído eso de algunas personas? Pues si Dios existe, ¿por qué no quita la maldad? Pues ahora, así lo puso Epicuro: es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente, y sin duda no es el Dios de Pablo, es uno de los dioses de ellos. Voy a volver a leer lo mismo. Es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente, no tiene todo el poder, porque no puede detener la maldad. Bueno, es capaz, pero no quiere hacerlo. Entonces es un Dios malo. Bueno, es capaz y desea hacerlo. Entonces, ¿de dónde viene la maldad? Es lo que llaman la paradoja, es una como contradicción aquí, ¿verdad? Dios es capaz, pero no puede quitar la maldad, no es omnipotente, sí, no es capaz. Ahora, ese pensamiento está ahí, y ahora viene Pablo con este gran mensaje, ¿verdad? La grandeza del Dios no conocido. Aquí entonces encontramos la primera parte, y aquí vamos a ver algo que ustedes conocen ya. Dice el apóstol Pablo en el versículo 23 del capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y es interesante porque estos religiosos adoraban a tantos dioses
y también adoraban a algún otro Dios que existiera. No querían ofender. Si había otro Dios de otra nación, porque como eran muy religiosos y creían en tantos dioses, bueno, si alguien viene a visitarnos que viene de otro pueblo y allá tienen a otro Dios, nosotros no conocemos a ese Dios, pero también aquí lo alabamos, no hay problema, aquí lo aceptamos, ¿verdad? Todos son bienvenidos aquí. Sí, me da la idea de las multitudes de religiones ahora, ¿verdad? Todas las religiones están buenas, bueno, tienen cosas buenas, pero no todas dan salvación, solamente Cristo. Ninguna da salvación, solamente Cristo el Señor y aquel que en Él cree y lo recibe como Salvador personal. Así que a este Dios conocido, dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien amamos. Este Dios no conocido es el Dios que Pablo conoció. Un Dios que Pablo conoció a través de la ley. Él conoció quién era Dios, el que le reveló a Moisés y que escribió los 10 mandamientos en una piedra, allá en unas tablas de piedra en el monte Sinaí. Pablo estaba muy familiarizado con todo eso del Antiguo Testamento, metido en eso, muy religioso, fariseo de fariseos, defensor de su religión. Sabía algo, sabía bastante la ley, sin duda, pero no había conocido al único Salvador hasta que Cristo se le apareció en el camino a Damasco. Ahí hubo un cambio tremendo, porque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos con tal de que no votaran o cambiaran la religión de su país. Pero nadie puede con el poder de Cristo Jesús. Y aunque Pablo había conocido por la ley quién era Dios, no había llegado a comprender totalmente el plan de Dios para la salvación de las personas hasta que Cristo se le apareció. Y cuando Cristo se le apareció, hubo un total cambio. Y este es el Dios a quien Pablo anunciaba. El Dios del Antiguo Testamento, el que reveló la ley a Moisés, pero que era el Padre del Señor Jesucristo, de quien los judíos dudaban tanto, y por eso lo crucificaron, porque Cristo dijo que era el Hijo de Dios. Entonces Pablo conoció a Dios, el Dios verdadero, y este es el Dios que él viene a anunciar. Este es el Dios que usted anuncia, mi hermano. Este es cuando usted pide a alguien que cree en Cristo, cuando usted comparte el Evangelio con otra persona, usted está compartiendo las verdades de Dios, del Dios que se ha revelado en las Escrituras. Ahora, aquí es el creador de todo el mundo, es el creador de todo el mundo. El Dios que Pablo anuncia es el creador de todo el mundo, de todas las personas. Así que Él nos hizo. Y hay una diferencia, porque estos epicúreos y estos estoicos creían en los dioses y tenían un concepto de ellos. El dios Zeus tenía a su esposa, según la mente de ellos. Pueden imaginarse, intelectuales y todos perdidos para lo que nosotros sabemos ahora. Zeus tenía a su esposa, y por las relaciones que tuvo su esposa se criaron otros dioses. Entonces, si Zeus y otros, bueno, participaron sin duda en la creación. Ahora, en este tiempo, tenemos mucha influencia de la teoría de la evolución. Muchos intelectuales no creen que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Tienen sus ideas. Pero todo fue por un proceso de evolución, donde se formó la primera célula. ¿De qué se formó la primera célula? Que la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Es lo más pequeño en cada ser vivo. Nuestro cuerpo está formado por células, son las partes más pequeñas. Ahora, estos epicúreos creían en el alma, pero creían que el alma también era material. Creían que el alma estaba compuesta también de átomos, así como nuestro cuerpo. Ahora,
Cuando Pablo dice Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, está pensando en Génesis capítulo 1. En el principio, todos saben eso, ¿eh? En el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y esa palabra crió, eso es sacar de la nada, ¿verdad? Ex nihilo dice, ¿verdad? Sacar de la nada. Dios crió los cielos de la nada, nada existía y de repente Dios crió los cielos y la tierra. Este es el Dios que hizo el mundo. Y luego dice la otra parte, no está limitado a los templos hechos por el hombre. Los atenienses estaban en el Areópago y ahí estaban todos los dioses. Pero Pablo dice, no, este Dios conocido no está, este Dios no conocido no está aquí. Él no está limitado a los templos. Y este es nuestro Dios. Este es su Dios. Por eso cuando usted va en su carro, usted puede alabar a Dios, puede parar su carro, puede ir platicando con Dios, manejando. Está en su casa, usted puede orar. Vamos a tener una reunión en el parque, ahí está Dios. Dios no está limitado a los templos. Dios es omnipresente. Así que esto es lo que dice aquí, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Recuerde, los estoicos decían, Zeus es el rey de los cielos. Zeus no es el rey de los cielos. Pero si alguien cree eso, y luego viene el apóstol Pablo a decir, este Dios que yo predico es el Señor, ¿verdad? Del cielo y de la tierra, choca. Pero cuando usted va a alguien que es religioso y le dice, creo que ahí usted está equivocado, aquella persona se va a molestar, se va a enojar. Y por eso muchas veces, para no enojar a alguien, nos quedamos callados. No, se va a enojar. Pero bueno, ¿cuántas personas se han enojado con el Evangelio y después dicen, tenía razón? Tenía razón. Yo me enojaba cuando escuchaba eso, pero ahora yo he creído. Yo sigo a Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. Cristo, bueno, Dios es el Señor, dice del cielo y de la tierra, no habita en templos de manos humanas. Luego, da vida a todas las cosas. Todavía en el versículo 24, todavía el versículo 25 sería aquí. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Este Dios que predica Pablo, este Dios que los atenienses no conocen, es el Dios que da vida. Da vida, Él es el que le da vida a usted. Y aún, como cristianos, creemos que Dios puede quitarnos la vida también, porque Él es nuestro dueño. Él nos ha permitido vivir y tiene un tiempo especial para nosotros aquí en la tierra, y en el tiempo de Él nos lleva a su presencia. Y no importa la edad que tengamos. ¿Qué otra cosa? Hizo a todos los hombres de la misma sangre. Versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, todas las familias, para que habiten en toda la tierra, o en toda la faz de la tierra. Una sola sangre. ¿Qué es lo que convierte al hombre en orgulloso? Se cree superior en ciertas cosas. Puede ser ya el asunto intelectual, puede ser el asunto económico, puede ser el color de la piel, puede ser el asunto de dónde vivo yo y dónde vive usted, y se menosprecian las personas. Pero la sangre, lo interno, es lo mismo, porque Dios nos creó. El rico come carne, come pan, tortilla, lo que sea, depende de donde viva, ¿verdad? Y allá el pobre trabaja cuidando el ganado, alimentando el ganado,
¿verdad? Pastando, espaciándolo ahí en los campos para que coman, dándole de beber. Y también ahí se come carne. Son pobres, comen carne, toman leche. Yo fui a predicar a un lugarcito allá en Guatemala, un rancho, le llaman en México, una aldea. Y bueno, tengo dos experiencias. Una, que en una casa me estaban esperando, pero me dejaron en otra. Cuando me recibieron, y a caballo, por supuesto, no piensen que en avión o en helicóptero o en carro, que no entraba a carro. A caballo me llevaron ahí a ese lugar. Bonito, pues, buenas experiencias. Y entonces me llevaron a la iglesia a caballo, de un lugar a otro, y después cuando me dijeron, lo vamos a llevar a la casa, usted solo iba a quedar en otro lado, pero queremos que se quede aquí. Después, cuando no me llevaron a donde iba a estar una semana ahí, me dice el Señor, aquí lo estuve esperando, es tiempo ya de sacar las vacas para que vayan al campo a pastar. Y nosotros estábamos guardando esa leche, esa vaca para darles todos los días, pero no nos lo trajeron. Sí, leche fresca, leche buena. Venden esta leche, se va a las tiendas, la gente lo compra. Bueno, ¿quién toma leche? Si tienen sus animalitos, ahí está. Nosotros crecimos comiendo huevos ricos, ahí teníamos las gallinas en el patio de la casa, ¿verdad? Y luego a recoger los huevitos. Y cuando queríamos comer carne de gallina, mi mamá decía, esta gallina ya está buena, ¿verdad? Ya puso huevo, ya antes que se ponga más viejita, matemos. Y a comer gallina riquísima. Si usted va a los restaurantes, come pollo también, ¿verdad? Sí, lo mismo que come el pobre, lo mismo come el rico también. Algunos depende de la proporción, ¿verdad? Algunas veces no hay mucho, pero estoy hablando en general, teniendo lo necesario. Y ahí ya viene la miseria, ya viene la pobreza extrema, ahí no. Estoy hablando en general, aquellos que viven millonarios, ellos, bueno, a veces comen bien, porque allá los que están trabajando tienen tanto, y ustedes saben, algunos de ustedes trabajan a veces, ¿verdad?, empacando fruta, y ahí les regalan fruta, tienen abundante fresa, mora, lo que sea, ¿verdad? Así que esas frutitas, las blueberries, ¿verdad?, que son tan caras en la tienda, ¿cuántas personas ahí a la vuelta de la casa pueden ir a cortar? Compro fresquitas, no tengo que esperar que estén congeladas y que las vendan por allá en una casa de ricos, ahí las tengo. Entonces, comemos esas cosas, lo mismo comen los ricos, lo mismo comen los pobres. ¿Por qué? Porque los mismos elementos que tiene el cuerpo de un rico lo tiene el cuerpo de un pobre, las mismas necesidades. ¿Por qué? Porque Dios hizo a todos de una misma sangre, no hay para dónde. Así que, bueno, esto es lo que el apóstol Pablo dice, todos. Por eso, hermanos míos, nosotros somos hijos de este Dios que los atenienses no conocieron. Y como hijos tenemos estos derechos que Él nos ha dado en su misericordia. Y no tenemos por qué avergonzarnos, ni por qué sentirnos menos. Pidamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que Él provea para nuestras necesidades. Y Dios es capaz de proveer para cada una de nuestras necesidades. Aún para la comida, aún el techo, Dios puede proveerlo. Ahora, la otra cosa, Dios, este Dios no conocido, está cerca de todos los seres humanos. Recuerden que dije antes, que decían los epicúreos, los dioses están allá, ¿para qué vamos a tener miedo a los dioses? Los dioses tienen buena relación entre ellos, y no se están metiendo con la gente aquí. Y mucha gente, aunque no pertenece a los epicúreos, piensa así: Dios está en los cielos, no tiene nada que ver conmigo. Y muchas veces vivimos como que si Dios no tiene nada que ver con nosotros. Pero Pablo nos dice en el versículo 27
para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca de nosotros, Dios está cerca de usted. En Él vivimos y nos movemos y somos. Así que Dios tiene relación con su pueblo. Dios quiere tratar con usted. Y sin duda, esta semana usted trajo petición a su Señor y Dios ha contestado su petición, o usted está esperando esa petición. Creemos en este Dios. No es los dioses de los atenienses, no es un ídolo, no son ídolos, no son imágenes hechas por hombre, sino es el Dios creador que se interesa por mí y por usted. Bendito sea su santo nombre. Versículo 29, aquí en el versículo 29, no nos acepta como su familia. Nos toma como su familia. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios. Somos familia de Dios. Siendo familia de Dios, no debemos pensar que Él es semejante a oro, plata, piedras preciosas, escultura de arte o de imaginación de hombres. Sí, somos familia, y como es mi Dios y conozco mi Dios, yo no voy a poner una imagen de Él, porque Él dice que no hagamos imagen delante de Él, ni adoremos a las imágenes. Él es mi Dios, Él es su Dios. Usted es familia de Dios, lo ha tomado como hijo. ¿Creen eso, mis hermanos? Está ahí así, todavía están dudando ustedes. ¿Son hijos de Dios? ¿Han creído en Cristo Jesús como Salvador personal? Cristo es el Hijo unigénito que tiene todas las características de Dios, todos los atributos divinos, pero nosotros somos los hijos adoptados, somos la familia de Dios, y como familia de Dios tengo que reconocer a mi Padre Celestial. No es semejante a ninguna escultura, no importa cuán bonita sea esa obra de arte hecha por manos de hombres. Mi Dios es superior a eso y no puedo compararlo. Entonces no vamos a adorar ninguna ídolo, ninguna imagen. Así que mucha gente ha vivido en idolatría, y el versículo 30 dice aquí que pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan. Dios pide arrepentimiento. El Dios no conocido quiere que la gente se arrepienta. ¿Cómo vive usted? ¿Ha obedecido a Dios? ¿Ha desobedecido a Dios? ¿Vive usted como que si Dios no existiera? ¿Está influenciado usted por la razón humana o está influenciado por la palabra del Señor? ¿Qué es lo que guía su vida? Porque mucha gente vive como ellos piensan y nos critican, porque pareciera ser que nosotros nos imponemos en otras personas, pero no es así. Yo personalmente crecí con mi papá, que ya era creyente. Yo no caí en el vicio del alcohol. He vivido sin alcohol toda la vida. Viene un inconverso y dice, ¿cómo es posible que haya una fiesta y no haya un poco de vino ahí? No puedo concebir una reunión social donde no se tome una copa, porque el vino trae alegría. Se vota ese argumento, porque yo he sido feliz con mi Cristo Jesús y no he necesitado eso. Más bien, pasándose de las copas trae problemas, ¿verdad? ¿Cuántos problemas trae cuando la gente en las fiestas terminan en pleitos ahí? Sí, pero el razonamiento humano puede influir en las personas. Y nadie me dijo, no he sido influido
por personas. Más bien, si yo me dejara influir por las personas, yo hubiera caído en el vicio, tal vez. He sido influido por la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces no hay necesidad del aguardiente, del alcohol. ¿Qué otra cosa podríamos decir, verdad? Esta gente vivía, hacía sus grandes borracheras. Los griegos tenían su dios del vino también, ¿verdad? Porque a ellos sí les gustaba eso. Las fiestas eran también para tomar bebidas alcohólicas. Pero ¿qué otra cosa tenían que arrepentirse? De su idolatría. Y muchas personas han salido de la idolatría. El gran problema, el gran conflicto de mi mamá cuando recibió a Cristo Jesús como Salvador personal: ¿qué voy a hacer con estas imágenes que tengo ahí? No tenía muchas, pero tenía su altar y tenía tal vez unas, no sé, 6 o 8 cuadros ahí con imágenes. Ya saben ustedes, el cuadro de la Virgen, el cuadro de Jesús en la cruz del Calvario, el cuadro de un santito por ahí, ¿verdad? Y respetamos eso. Pero cuando ella recibió a Cristo de todo corazón, dijo: ¿qué voy a hacer con eso? ¿Para qué preocuparse? Ella falleció, el Señor la llevó y nosotros nos encargamos. Yo no, pero mis hermanos se encargaron de que hacían con los santitos ahí, ¿verdad? ¿Viene castigo? No. Los santos no tienen ningún poder. Algunas personas tienen miedo de que si destruyen esta figura que está ahí, cualquiera que sea, puede venir un castigo. El castigo le va a venir si no destruye esa idolatría, ¿verdad? Porque Dios no quiere que se ponga ninguna imagen sobre él, en lugar de él. Entonces esta gente tiene que arrepentirse. Los epicúreos, los estoicos y todos los que están ahí escuchando a Pablo tienen que arrepentirse de su idolatría. Y algunos de ustedes han salido de la idolatría. No tengan pena, no tengan problema, no tengan preocupación. Si usted dejó la idolatría, dé gloria a Dios. Ahora cuando usted mira a otros que están viviendo en idolatría, sin duda le dará compasión. A veces no se puede hacer nada, así como mi mamá. No podíamos hacer nada hasta que Dios cambió su corazón. Después aquí pide el arrepentimiento, pero este Dios, el Dios no conocido, es un Dios que sí se relaciona con la gente y sí va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Ahora sí hay que tener temor al futuro. Si no es cristiano, lo que viene es juicio, castigo eterno. Si rechaza a Cristo, lo que viene es tormento. La palabra de Dios dice que los no creyentes irán al lago de fuego ardiendo. Lago de fuego y azufre, donde estarán el diablo, la bestia, el falso profeta, compañeros ahí de ellos, los jefes de todos los inconversos. Sí hay temor. No es cuestión de que no importa qué venga en el futuro. Sí, el temor para el cristiano, la muerte no existe en sí, pero mucha gente tiene el temor a la muerte porque después de la muerte, ¿qué viene? ¿Qué viene? Y después de la muerte, sin Cristo viene el sufrimiento, con Cristo viene la gloria, la vida eterna. Ahora, este es el mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué pasó aquí en el versículo que sigue? Cuando oyeron, versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Tuvo éxito el mensaje de Pablo? Sí. ¿Se convirtieron multitudes? No. ¿Lo rechazaron? Sí. ¿Se burlaron de él? Sí. Pero hubo almas para el Señor. Cuando usted presenta
a este Dios que mucha gente no conoce, algunos se van a burlar de usted, otros van a criticarlo, pero más de alguno ha de ser movido por el Señor. Y esta es nuestra responsabilidad de predicar, de enseñar acerca del Dios que mucha gente no conoce. El Dios que muchos no conocen es el Dios que nosotros conocemos. Si usted está aquí en esta mañana, tal vez alguno todavía no ha conocido a este Dios. Todavía tiene la idea de Dios, como el Dios que está en los cielos, no tiene nada que ver conmigo. O el Dios que, bueno, ahí está la palabra, pero yo puedo vivir mi vida a mi manera. Puedo hablar como yo quiera, decir las palabras feas que yo quiera, maltratar a quien quiera. No, el Dios que nos ha tomado como familia quiere que seamos una familia amable, agradable, respetuosa. Una familia que le adore a Él y que aprecie a los demás. Es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Decía la otra vez, ¿verdad? Se me metió una grapa de esas, ¿verdad? De fuertes, no tanto de papelitos, sino estaba haciendo ahí algo, clavando en una tabla unas grapas y se me metió aquí. La primerita que puse, ¡pum!, se me fue aquí. Y sangre. Y buscando una curita, y Graciela se había ido de la casa para hacer algo más, estaba solita. ¿Y dónde están las curitas? Y en la gran desesperación y la sangre saliendo, buscando aquí por allá. Bueno, fui hasta la galera, por ahí estoy guardando la B, guardadita ahí, ¿verdad? Para que no se la roben más. Hasta allá, se volvió hasta la ahí teníamos curita. Bueno, conseguí la curita, ¿verdad? Ya cuando viene el cielo, ¿y qué te pasó? Y ahí están las curitas, mira, así. Ahí nada más estaban, pero en la desesperación. Pero mi dedo, ¿por qué no? Es un dedo, tengo 10. Uno no es nada. ¿Por qué no? ¿Por qué tuve que buscar una curita? Porque es parte de mi cuerpo. Y yo tengo que cuidar este dedito. ¿No es cierto? ¿Cuántas de ustedes, damas, cuidan tanto sus uñas? Que hay que limarlas, que hay que atravesar, que lo otro, ¿verdad? No se cuidan. ¿Por qué cuidan sus uñas? Tanto cuidado con sus uñas. Porque son parte de su cuerpo. ¿Por qué cuidan su cabello? ¿Y por qué es triste cuando se va cayendo el cabello? Algunos, tal vez hay cada cabellito que cae, otro más, ¿cuánto más? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos duele? Porque es parte de nuestro cuerpo. Entonces, como iglesia, Dios nos ama porque somos el cuerpo de Cristo, y nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que apreciarnos unos a otros. Así que sigamos anunciando a este Dios que muchos no conocen, pero que ustedes conocen, que nos ha tomado como familia, que somos cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús como iglesia, y para Cristo vivimos, y si morimos, para Él morimos. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, hermanos, confiemos en este gran Dios todopoderoso. Confíen en Dios, alábenle, adórenle. Hay necesidades, tal vez, hay problemas de salud, pero Dios está ahí tan cerca de usted. Confíen en el Señor. Llegan momentos difíciles en nuestra vida, no sabemos qué hacer, y algunos sufren más que otros, y no hay cosa más dura que mantener dolor en el cuerpo. Que Dios les ayude, mis hermanos, y confíen en este Dios que está tan cerca de nosotros, no está lejos. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor, el Dios que está cerca de nosotros. Primeramente, si usted tiene algo de que arrepentirse, venga y confiese sus pecados a Dios.
Apártese de lo malo. Si alguno en esta mañana no ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, crea en Él y recíbalo. Recíbalo. ¿Habrá alguno en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo en esta mañana? Levante su mano, tal vez. ¿Hay alguno que no haya recibido a Cristo y quiere hacerlo? Venga al Señor esta mañana, reciba a Cristo. Levante su mano y diga: sí, quiero recibir a Cristo. Tal vez en esta mañana algunos tienen alguna carga, alguna necesidad, y quiero terminar orando por usted. Y si alguno tiene alguna necesidad, alguna petición, levante su mano y yo voy a orar en general aquí. ¿Habrá alguien en esta mañana? Oramos al Señor. Padre, concluimos este tiempo de alabanza y oración a tu nombre. No hay Dios como tú. Y gracias, porque siendo tan grande y tan poderoso, Creador del cielo y la tierra, y que das vida a todas las cosas, tú que nos has hecho a todos los hombres, todos los seres humanos de la misma sangre, aquí estamos para alabarte y para adorarte. Tú conoces los corazones. Padre, que tu pueblo pueda aprender a caminar contigo agradándote. Que haya confesión de pecados, que haya arrepentimiento, que haya cambios. Ayuda a tu pueblo. Señor, algunos hermanos y hermanas están pasando por problemas de salud. Ten misericordia de ellos, fortalece sus cuerpos, trae sanidad. Ayuda a mis hermanos, Señor. Claman a ti. Gracias porque respondes a nuestras peticiones. Gracias porque nos escuchas. Gracias. Gracias. Padre, gracias por la oportunidad de ver a mi hermana Sarita esta mañana, que ella tanto que sirvió en esta iglesia, y sus hijos y su esposo. Te ruego que tú los bendigas y ellos puedan ser guiados por ti. Señor, alabado sea tu santo nombre. Gracias por todos los que han venido a adorarte. Y ahora, Señor, despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. A las 5 de la tarde tenemos servicio. A las 5 de la tarde. Y creo que hermano Oscar va a predicar esta noche. En lugar de traer la música, va